Continuando con el programa del curso, vamos un poco a hablar ya de llevar a la práctica clínica por parte del oftalmólogo todo esto que se ha estado hablando. Y yo creo que si algo nos ha enseñado la cirugía refractiva desde su inicio y por supuesto lo que ahora llamamos cirugía premium, es que todos estos conceptos que cuando yo empecé la especialidad no existían, se han ido incorporando, como es el hecho de que ya hemos visto que es imprescindible saber cómo es la calidad óptica de la córnea preoperatoria para saber a qué nos enfrentamos y dónde nos vamos a encontrar. Porque hay una cosa que está clara, todas las aberraciones corneales que tiene el paciente y todas las irregularidades que tiene su topografía de córnea, las tiene él, pero en el momento que nosotros intervenimos ya son culpa nuestra. Es decir, cualquier aberración corneal, cualquier aberración que tenga el paciente después de que nosotros hayamos introducido una lente intraocular, ya no cuenta lo que había previamente, sino ya es como consecuencia de la cirugía. Y es claro que con unas características ópticas subóptimas, vamos a tener ya una serie de errores concatenados que hagamos lo que hagamos posiblemente no vamos a conseguir el éxito que pretendemos y muchas veces lo mejor que podemos hacer es abortar el procedimiento que habíamos al principio decidido en función de lo que veamos. Tenemos múltiples aparatos que nos van a permitir esto. Yo voy a hablar de lo que nos ofrece el Pentacam. No porque sea el mejor o peor, tanto Iñaki como Juan Carlos consideran que es el mejor, pero yo es con el que trabajo y con el que tengo experiencia y es el que voy a hablar. Realmente es un equipo que nos ofrece múltiples aplicaciones en la cirugía de cataratas. En primer lugar, nos permite cuantificar las opacidades del cristalino, cosa que cuando hablamos de la clasificación de cataratas, como veremos, estamos haciendo clasificaciones subjetivas y esto nos aporta una aproximación objetiva. Nos va a dar una medida refractiva de la córnea, vamos a saber realmente esa lente que aporta o que quita a la hora del dioptrio ocular. Nos va a dar una orientación que creo que es fundamental si nos vamos a plantear el implante de una lente tórica, porque veremos que no todo es tan sencillo como el eje astigmático que nosotros somos capaces de establecer en una refracción. Vamos a tener el conocimiento de aberraciones corneales preexistentes y en función de eso implantar la lente que nosotros vamos a querer. Como ha dicho David Piñero, vamos a intentar generar las menos aberraciones posibles, pero ya las aberraciones existen y lo que vamos a intentar es que esas aberraciones sean compatibles con la técnica quirúrgica que vamos a hacer y al final vamos a ver qué plan quirúrgico nosotros podemos establecer con esto. En primer lugar, el Pentacam nos ofrece la posibilidad de tener una densitometría del cristalino que nos va a permitir en cualquier opacidad que exista ser capaz de cuantificarlo. Y esto tiene importancia no solamente en casos como este, sino que tiene importancia a la hora de establecer en las distintas zonas de opacidad, sobre todo cuando tenemos opacidades corticales, ver qué repercusión tiene y cuál va a ser el impacto que esto va a tener en cuanto a la opacidad de medios. ¿Esto para qué sirve? Bueno, yo creo que aquí el principal valor que nos va a dar es el valor PNS, donde nosotros vamos a poder clasificar la densintometría de la opacidad del núcleo en función de poder catalogarlo. Esto no solamente es para ponerlo en la historia clínica, yo creo que tiene una importancia que en el futuro la vamos a ver, que es que si nosotros trabajamos con láser de femtosegundo, no sabemos cuál es el patrón más eficaz que vamos a poder utilizar en cada cristalino. Hacemos una clasificación del LOX, catarata N1, ED2, ED3, pero posiblemente dos oftalmólogos no coincidiríamos y aquí, sin embargo, sí que nos da una densintometría que podríamos al final establecer que para una densintometría determinada el patrón más eficaz de ablación sería uno o sería otro. Ya ha comentado César Villa que vamos a tener distintos mapas y es inevitable a veces repetir conceptos, que vamos a hablar de la queratometría y de la potencia total. Vamos a tener una potencia real neta, de qué es lo que es la potencia de toda la córnea, y vamos a tener la potencia Total Corneal Refractive Power, que es la potencia total. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si nosotros analizamos la potencia real neta de la córnea, vamos a estar considerando no solamente la superficie anterior, sino la superficie posterior y vamos a estar trabajando con los dos índices de refracción que van a tener estas dos estructuras, que no va a ser un índice único, como podemos suponer. Esto al final lo que nos va a dar es una medida más real de cuál es la potencia dióptrica que tiene la córnea.
Además, podemos hablar de lo que sería la potencia total corneal, donde vamos a introducir no solamente la superficie anterior y la posterior, sino también el espesor corneal. No va a ser lo mismo lo que suceda con una misma curvatura anterior y posterior en una córnea de 480 micras que en una córnea de 600, no se van a reflejar exactamente igual los rayos, y además va a incorporar la ley de Snell de refracción. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que saber qué dato es el que nosotros estamos obteniendo para luego dónde lo vamos a colocar en las distintas fórmulas que tenemos. Si yo estoy trabajando con una keratometría estándar donde solamente voy a considerar el mapa sagital anterior, tengo que saber que solamente estoy utilizando un índice de refracción que es el 13375, que luego las fórmulas nos piden cuál es el que vamos a poner. Por defecto siempre vamos a poner este si utilizamos una forma, vamos a decir, una fórmula estándar, pero en las fórmulas más avanzadas vamos a poder introducir mapas keratométricos donde consideramos la cara anterior y la posterior, donde ya no solamente vamos a tener el índice de la cara anterior, sino también el de la cara posterior y además el índice de refracción del aire, es decir, vamos a poder manejar todos los índices. Esto ya nos da una mayor complejidad. Y además, si utilizamos el poder refractivo total, vamos a tener en cuenta no solamente la cara anterior y posterior, sino también la paquimetría, el espesor que tiene la córnea y las aberraciones esféricas que pueda tener. Otro dato importante es la desviación de la potencia keratométrica, es decir, lo que tiene la potencia de la córnea, pero si le quitamos lo que sería la superficie anterior. Realmente, si nosotros hacemos esta valoración, nos van a dar unos datos de diferencia entre lo que es la potencia de la córnea si nosotros le restamos la cara anterior. Y nos va a dar unos valores que en este caso sería 1.9, pero nosotros vamos a considerar los valores en la zona donde la zona de los 3 milímetros donde tenemos el mínimo espesor. ¿Esto qué nos indica? Pues que cuando vamos a tener valores por encima de 1.7, 1.8 dioptrías, vamos a tener unos valores anormales, es decir, ya no vamos a estar entre una córnea que pudiéramos considerar normal, aunque los valores paquimétricos que nos diera la curvatura, keratométricos que nos diera la curvatura sagital anterior fueran normales. ¿Esto qué interés tiene? Pues esto tiene interés en que nosotros estamos considerando que la relación entre los radios de la cara anterior y de la cara posterior aproximadamente es un 82%. Esto la mayoría de las veces es así, y si es así no pasa absolutamente nada, pero hay excepciones. Sabemos que los miopes tienen una relación menor del 82% y los hipermétropes mayor del 82%, con lo cual toda la relación de potencias que nosotros vamos a valorar, si esto no se cumple, ya no van a ser verdad y ya vamos a estar introduciendo errores que no van a ser culpa ni de la lente que implantemos, ni de dónde la coloquemos, ni de la fórmula que utilicemos. Entonces, ¿qué compensaciones podemos hacer nosotros para el cálculo de la lente? Si estamos utilizando simplemente la cara anterior de la córnea, pues podemos hacer, la cuenta de la vieja no sería, pero podemos hacer un ajuste casero donde decimos, bueno, por cada 3% por debajo del 82%, pues vamos a sumar media dioptría en la potencia de las lentes. Es decir, cuando el paciente es miope, yo de la potencia que me diga que sería la ideal, le voy a sumar media dioptría. Y lo contrario, cuando son hipermétropes, en ese caso, restaré media dioptría. Esto sirve si nosotros hacemos una fórmula de cálculo convencional donde solamente estamos basándonos en el SIMCA, pero ahora tenemos fórmulas más sofisticadas que nos van a permitir obviar esta cuenta que, lógicamente, si introducimos un error y al mismo tiempo nosotros sumamos media dioptría aleatoriamente, pues otra vez metemos otro error más. ¿Qué pasa con las lentes tóricas? Pues con las lentes tóricas pasa que tenemos una superficie anterior de la córnea y una superficie posterior de la córnea. La superficie anterior de la córnea, que va a estar en contacto con el aire, nos va a dar un poder refractivo positivo, y la superficie posterior, que va a estar en contacto con el humor acuoso, va a tener un poder refractivo negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que el meridiano curvo alineado verticalmente en la cara posterior de la córnea va a generar un astigmatismo en contra de la regla más que a favor de la regla. De manera que podemos establecer que la medida del astigmatismo corneal posterior nos va a influir media dioptría en lo que sería el cálculo total de lo que nosotros vamos a estar manejando. De manera que cuando tenemos un astigmatismo en contra de la regla tendríamos más, o sea, media dioptría más, y cuando lo tenemos a favor de la regla tendríamos media dioptría menos. Esto es así
si lo hacemos burdamente, pero si vamos cada vez afinando más, pues resulta que este ya no es un dato real. Una cosa es el astigmatismo corneal anterior y otra cosa es el astigmatismo queratométrico. Los dos van a estar calculados en función del radio anterior de la córnea, pero cuando hablamos del astigmatismo corneal anterior estamos tomando un índice de refracción corneal de 1,376, mientras que cuando hacemos el astigmatismo queratométrico estamos utilizando 1,3775, es decir, estamos teniendo en cuenta la cara posterior de la córnea. ¿Esto qué quiere decir? Que ya la diferencia entre el astigmatismo queratométrico y lo que es el total de la córnea es de 0,25, ya no es de media dioptría, con lo cual ya si nosotros metemos media dioptría estamos induciendo un factor de error. Y esto tiene importancia cuando estamos calculando la lente tórica, de manera que cuando nosotros utilizamos el valor que nos da el Pentacam, donde nos va a dar el Total Corneal Refractive Power, es decir, lo que es realmente la potencia real de la córnea, resulta que en astigmatismos a favor de la regla, el astigmatismo queratométrico nos genera una sobrecorrección de media dioptría, mientras que el Total Corneal Refractive Power de 0,13, es decir, prácticamente no hay que hacer ningún cambio. Ya realmente estamos muy próximos a cero. Y cuando tenemos un astigmatismo en contra de la regla, pues todavía es menor la diferencia, pero la información que nos va a dar la información del Pentacam, la infracorrección va a ser de 0,07, es decir, un error prácticamente insignificante. Es decir, no tendríamos que hacer ninguna modificación con los cálculos que nosotros vamos a hacer. Lo siguiente que nosotros tenemos que saber en la córnea es ¿cómo es la córnea? Si la córnea es monofocal o es multifocal. No hay ninguna córnea monofocal, es decir, hay múltiples potencias en la córnea y si nosotros vamos a analizarlo en una zona de 4 milímetros, pues vamos a ver cómo se distribuye la potencia de la córnea. En un caso como este, vemos que toda la multifocalidad de la córnea está concentrada en una potencia muy cerrada de la córnea, es decir, no tengo una gran dispersión. Esto sería una córnea donde tengo una multifocalidad a favor nuestro, vamos a decir así. Y aquí vemos cómo realmente está todo concentrado en muy poca potencia y estamos hablando de una zona de 4 milímetros. Por el contrario, en una situación como esta, tengo las distintas potencias de la córnea distribuidas desde 34 a 43, es decir, tengo lo que sería realmente una córnea multifocal irregular. Aquí poco voy a poder hacer. Aquí no hay ninguna lente con multifocalidad que me vaya a poder corregir esto y me vaya a aportar beneficio. Pues yo tengo que saber cómo está esto para intentar evitarlo. Y luego tenemos que saber cuál es la comparativa entre los ejes de la cara anterior y la cara posterior de la córnea, es decir, en uno de los ejes y en otro de los ejes, ¿dónde se está distribuyendo? ¿Esto qué importancia tiene? Bueno, pues tiene importancia porque nosotros lo vamos a poder medir a 1 milímetro, a 2 milímetros o a 3 milímetros. En este caso, vemos que si yo utilizo el mapa sagital anterior, realmente me va a dar unos patrones con unos ejes definidos y que no se diferencian en los que tengo con el queratométrico y en el que tengo con la potencia real de la córnea. Sin embargo, en una córnea como esta, donde ya tengo una irregularidad en la multifocalidad, cuando yo me voy aquí, resulta que si yo tomo el mapa sagital anterior, resulta que tengo el eje más curvo a 125 grados. Y sin embargo, si tomo el queratométrico total, está a 141. ¿Dónde coloco el eje de la lente? Si lo coloco a 125, voy a tener más de un 10% de rotación de la lente y eso me va a dar un resultado refractivo anómalo. Estos son los casos por los que nos da la sensación de que hemos hecho todo bien, de que la lente está en su sitio y a pesar de eso el paciente tiene un astigmatismo residual y además nos ponemos a girar la lente y cambiarla de posición y nunca vamos a encontrar el punto correcto. Este sería un caso en el que posiblemente no sería una buena indicación para poner una lente tórica. Y luego pues tenemos la posibilidad de hacer el análisis de frente de ondas. Podemos hacer el análisis de las aberraciones de la superficie anterior, pero vamos a ir realmente a lo que es el de toda la córnea. Lo más importante y lo que más significación tiene es la aberración esférica. Como ha dicho antes David Piñero, podemos irnos a la última aberración de alto orden, pero creo que además es muy bonita y no he podido fotografiarla, la foto en la que te pone cómo repercute en la calidad de visión cada una de las aberraciones. Entonces, no hay
peor aberración que una aberración esférica desproporcionada, porque eso nos va a producir un desenfoque importante. Y yo insisto mucho, a veces estamos volviéndonos locos buscando las aberraciones esféricas o aberraciones que tiene un paciente después de una cirugía con una lente multifocal y produce mucho más desenfoque, media dioptría de hipermetropía o media dioptría de miopía, que cualquier aberración que estemos buscando en el coma. Lo que tenemos que tener al paciente es hemétrope para evitar esto. Bueno, pues aquí esto nos lo va a dar en toda la zona y luego al final todo esto nosotros vamos a tener una pantalla donde vamos a tener el uso clínico real, donde vamos a evaluar qué regularidades corneales tenemos, cuál es el astigmatismo corneal real que tiene el paciente, qué forma corneal y cuáles son las aberraciones esféricas. Entonces, por ir esquematizando, el primer paso sería evaluar la regularidad de la topografía corneal y comparar cómo están en la cara anterior y en la cara posterior para ver si es un buen candidato para ponerle una lente tórica. Lo primero que tenemos que ver es si realmente se cumple la relación de 83% entre la cara anterior y posterior. Si no se cumple, ya estamos fuera de los patrones normales. Y aquí podemos hacer ese cálculo de la vieja de restar 0,3, pero como máximo hasta un 6%. Si tenemos que introducir más modificación, nos vamos a equivocar seguro y sería un paciente en el cual yo evitaría una lente tórica. En segundo lugar, vamos a ver si los astigmatismos corneales realmente en los distintos mapas van a ser exactamente equivalentes. Es decir, si en el mapa sagital, en el Total Corneal Refractive Power y en el Total Corneal Refractive de la córnea, va a ser exactamente el mismo. Si nosotros tenemos diferencias de más de 0,5 dioptrías, yo opto por no corregir. Es decir, este es un paciente que no voy a saber ni en qué eje voy a tener que colocar la lente y no voy a saber qué potencia voy a tener que utilizar. Bueno, y el siguiente punto que nosotros vamos a valorar es la esfericidad y la aberración esférica. A veces estos términos se mezclan, se confunden y realmente no tienen nada que ver. La esfericidad es la relación entre el mayor y menor radio de curvatura de la córnea y la relación entre el radio central y periférico de la córnea. Es decir, una córnea esférica sería la que tendría los mismos radios y, como ha dicho antes César Villa, estamos ante una córnea esférica, es decir, no tiene realmente los mismos radios de curvatura. Y la aberración esférica es aquello donde la potencia más elevada en periferia va a hacer que los rayos converjan de una manera y en la periferia, si la potencia es menos elevada, de otra distinta. Lo importante es que la aberración esférica es la aberración dominante y que si nosotros tuviéramos un ojo con aberración cero, posiblemente tendríamos un microscopio de Zeiss que estaría perfectamente enfocado en un punto, pero no tendríamos ninguna profundidad de foco y tendríamos que estar alejando y acercando continuamente el papel para ser capaces de leer. Entonces, gracias a Dios, nosotros tenemos una visión que nos resulta confortable porque tenemos un ojo con aberraciones. Si fuera un ojo perfecto, un sistema óptico perfecto, no veríamos bien. Entonces, la aberración positiva es la que no tiene un punto focal único y nos da la posibilidad de tener profundidad de foco, y a medida que vamos cambiando, pues la aberración cero negativa, perdemos un poquito de nitidez, un poquito de detalle, un poquito de calidad visual, y la aberración cero pues sería la que nos iba a dar después la serie de halos y periférica. Entonces, el valor normal de asfericidad sería de menos 0,26, teniendo en cuenta que una Q igual a 0 sería una superficie esférica, menos de 0 es la prolata, que es la que tenemos, y cuando nosotros hacemos cirugía refractiva y aplanamos o modificamos la curvatura de la córnea, estamos modificando también el factor Q que nosotros vamos a tener aquí. De manera que la media en la población sería menos 0,26 y eso daría una aberración esférica positiva, una esfericidad de menos 0,52 daría una aberración esférica 0 y después de la cirugía refractiva podríamos tener o aberración esférica negativa si hemos hecho una incurvación por el láser hipermetrópico o una esférica positiva si hubiéramos aplanado con un láser miópico. ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, pues en este cuadro vemos que el 0 de la asfericidad no corresponde con el 0 de la aberración esférica. De manera que si nosotros estamos en la situación ideal, que sería menos 0,26, estamos teniendo una aberración esférica positiva, y si nos vamos al 0 de aberración esférica, no estamos con una córnea que pudiéramos considerar normal.
Tenemos tres posibilidades cuando nosotros, en función de la aberración corneal, vamos a plantearnos la elección de la lente. Tenemos lentes asféricas y lentes esféricas. Entonces, si yo tengo una córnea normal, realmente me puedo plantear si tengo una lente o un ojo en el cual voy a poder tener la posibilidad de un descentramiento probable o no probable. Si yo tengo la posibilidad de tener un descentramiento probable, no voy a querer hacer una compensación óptica, que son muy sensibles a desplazamientos pequeños, y utilizaría una lente asférica de aberración cero. Voy a dejar el ojo como está, no voy a intentar modificarlo. Si por el contrario tengo un descentramiento no probable, elegiré si lo que quiero es tener profundidad de campo o calidad de visión. Si quiero tener profundidad de campo, volveré a una lente asférica de aberración cero, porque dejaré el ojo con una aberración positiva y voy a tener más profundidad de campo. Y si por el contrario quiero primar la calidad de visión, iré a buscar una lente asférica de aberración negativa, porque me va a compensar la aberración del ojo, de manera que me voy a aproximar lo más posible a cero. El problema es cuando el ojo está intervenido quirúrgicamente. Si yo tengo un láser hipermetrópico previo, si yo le pongo una lente asférica, voy todavía a incrementar mucho más la aberración que tiene el paciente. Entonces, si lo quiero compensar, tendré que poner una lente que me introduzca una aberración positiva, que son lentes esféricas. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que prácticamente ya no hay. Tendríamos que buscar lentes antiguas, que algunas todavía quedan, pero la mayoría son esféricas. Mientras que con un láser de miópico previo voy a intentar meter la compensación negativa para rebajar esa aberración que tiene el paciente. Yo tengo todas estas posibilidades, desde la Technis, que me va a hacer una compensación aberrométrica de menos 0,27, a las lentes de Bausch + Lomb, la Acreos, que tengo lentes con aberración cero. En función de cómo tenga yo la córnea, elegiré una u otra, porque me interesa dejar el ojo con una aberración ligeramente positiva, pero no muy positiva y desde luego nunca negativa. ¿Cuál sería la idea que elegirías, la aberración esférica? Si no conozco nada, una neutra. Si yo no tengo información, iría a no modificar lo que ya hay. El ojo es el del paciente, iría a una que tuviera una compensación cero. Si por el contrario tengo un paciente con una córnea, con un ojo normal, con una córnea normal, yo si quito el cristalino, voy a dejar una aberración positiva importante, voy a introducir una de 0,27, una Technis es maravillosa porque me voy a acercar a dejarlo 0,10. Lo ideal es que se me quedara con una aberración positiva en torno a 0,1. Pero si no lo sé, ante la duda prefiero que se quede en 0,3 que en menos 0,10. Eso es un poco del global del ojo. No, del global del ojo, pero claro, en el momento que yo quito el cristalino me quedo con la aberración de la córnea. No hay otra cosa que me induzca aberraciones, salvo que me digáis lo contrario. Quiero decir, entonces, claro, si yo no sé lo que ha pasado, entonces el esquema previo era una forma básica de decir, si tengo un láser hipermetrópico, un LASIK hipermetrópico o una cirugía refractiva hipermetrópica previa, tengo una córnea más curvada, si le meto introduzco una lente de menos 0,27, multiplico todavía la aberración negativa y voy a dejar el ojo con muy mala calidad de visión. Entonces, en esos casos, o pongo una esférica que voy a meter 0,10, o si no, una de 0. Dejo el ojo como estaba y yo no he inducido ninguna aberración mayor. Pero lo ideal es utilizar las lentes asféricas, que te permiten compensar un poco el efecto del cristalino. Y ahora vamos un poco a intentar ver cómo podemos seleccionar a estos pacientes. El concepto de cirugía de premium, que se ha estado todo el tiempo, de hecho basta en el título de este curso, es la lente premium, la cirugía premium, un cirujano premium también, como se ha ido comentando, pero también necesitamos posiblemente un paciente premium, y no todos los pacientes, vamos a decir, son adecuados para esto. Hay dos conceptos o hay un concepto que es importante saber. Es un concepto diferente a salud relacionado con enfermedad. En este caso no es un paciente que viene a la consulta con la sensación de que está enfermo y viene a buscar una solución. Por favor, doctor Pascual.
Es un paciente con altas expectativas, estamos hablando de un procedimiento de resultado, quiere algo concreto, sea prescindir de las gafas, sea mejorar su visión, lo que sea. Por supuesto, no son tolerables ninguna complicación y desde luego ningún efecto adverso tampoco. ¿Cuáles son las causas de insatisfacción? Que en definitiva es lo que todos queremos evitar. Bueno, pues un resultado diferente al esperado. Desde luego, si la indicación quirúrgica es inadecuada, como hemos dicho durante todo el curso de hoy, todo lo que hagamos va a llevarnos al fracaso. Si la lente intraocular no es acorde a las expectativas del paciente también, pero hay que tener mucho cuidado porque a veces la causa del descontento del paciente que está refiriendo halos, está refiriendo mala visión nocturna, está refiriendo una serie de temas. El único problema es que no lo hemos graduado y a veces pequeños defectos refractivos residuales es lo que da al traste con el resultado de la cirugía. Y cuando al paciente le ponemos un menos 0,50 a 45, de repente empieza a ver bien de lejos, ver bien de cerca y, como creo que se ha comentado anteriormente, no hay cosa que cause más aberración que un desenfoque. Una aberración esférica es la que nos va a alterar todo. Por supuesto, las complicaciones, y luego hay el paciente que está insatisfecho y donde nosotros tampoco encontramos la causa, es cuando no ha habido complicación. Y en estos casos muchas veces es una inadecuada información por parte nuestra y una inadecuada comunicación con el paciente. Yo creo que esto quizá es algo de lo más importante. Hay varios puntos, ¿no? Uno es la edad. No va a ser lo mismo el paciente de 50 años que viene a la consulta que el de 75. No es lo mismo el que tiene catarata y viene con sensación de mala visión que el paciente que tiene una visión excelente y viene con una gafa en cada mano diciendo que qué puedo hacer para prescindir de esto, y de ahí hasta abajo todo, hasta incluso la elección de la técnica quirúrgica. Entonces, cuando nosotros hablamos de edad y catarata, una cosa es la catarata en edad laboral y otra cosa es la catarata senil. Es diferente el requerimiento visual, son mucho mayores las expectativas y lo que ha comentado antes muy bien Fernando, de que la distancia ya son distancias diferentes. Ese taxista no va a tener el mismo requerimiento cuando está sentado en el coche que cuando esté retirado, sentado en la playa, disfrutando de otras cosas. Va a ser el mismo paciente, la misma lente intraocular, pero el resultado va a ser diferente. Y, por supuesto, la elección de la lente. ¿Qué pasa con la presbicia? Bueno, pues la presbicia, todos estamos preguntando siempre qué pasa, qué hacemos con el paciente de 45 años que viene a la consulta y que quiere prescindir de las gafas. Desde mi punto de vista, ese paciente no es un paciente présbita, ese es un paciente preprésbita. Son pacientes que con mejor iluminación, mayor tamaño de fuente en pantallas y distancia ajustada de lectura, no va a ser un paciente con sensación de presbicia. La gráfica que ha presentado antes Fernando de los resultados de cuántos pacientes con una lente Symfony no utilizan el móvil, yo tampoco utilizo gafas para ver el móvil porque tengo una letra así de grande, con lo cual eso no es el requerimiento adecuado. Pero hay otras cosas en las que yo no puedo manipular el tamaño de la fuente, las tengo que leer y ahí es donde sí que puedo tener sensación de presbita. De manera que desde mi punto de vista es cuando tiene que haber una sintomatología clara de presbicia y tener en cuenta que siempre va a ser más precoz en hipermétrope y más manifiesto cuando el paciente tenga un astigmatismo. Entonces, hay que diferenciar entre la indicación clínica y la indicación refractiva, en cuando tenemos catarata o cuando no tenemos catarata. Cuando nosotros tenemos, el paciente tiene la motivación, el oftalmólogo lo que debe ofrecer son alternativas refractivas. Pero cuando tenemos una indicación refractiva, es decir, el paciente métrope présbita tiene muy altas expectativas, es un paciente que ve perfectamente bien de lejos, lo que le da la longitud del brazo lo ve bastante bien y solamente tiene problema en una distancia muy concreta que se la tenemos que resolver. Y claro, otra cosa es si tenemos un defecto de refracción previo, que se lo vamos a resolver y entonces vamos casi a éxito asegurado. Yo creo que en este caso el oftalmólogo no debe de ofrecer nada y debe ser el paciente el que solicite la cirugía y el que solicite la solución y en ese momento nosotros hablar. Creo que es un error que a un paciente de estas características seamos nosotros los que le ofrezcamos la solución. Y la información al paciente, que creo que es una de las causas de conflicto, desde mi punto de vista, en estos casos debe ser dada directamente por el cirujano que va a ejercer o que va a realizar la cirugía. Yo en mi caso, y lo confieso aquí, bueno, pues en la mayoría, en el alto porcentaje de pacientes,
No soy yo el que doy la información detallada de cómo es la cirugía, de cómo son los rendimientos, sino que lo hace pues el equipo de optometristas que tengo en la consulta, pero el problema es que al final el paciente viene a hablar conmigo cuando el resultado no es el esperado, no va a hablar con el optometrista. Entonces yo no sé si la cara que tiene en ese momento es igual de amargada que la que tenía antes de la operación o si es después de la cirugía, y en algunos casos yo me gusta ver la cara al paciente y las expresiones que tiene porque es uno de los puntos fundamentales de descartar la cirugía a determinados pacientes. El paciente no solo va al oftalmólogo, el paciente va a la tienda de ropa y monta el follón también allí, va al Mercadona y monta el follón y viene a la consulta al oftalmólogo y monta el follón. Ese paciente, la indicación de cirugía premium es 0. Y luego intentar, lógicamente, detectar los perfiles psicológicos, que esto yo considero que no es una habilidad que dispongamos los oftalmólogos la mayoría de las veces, pero hay que tener cuidado porque en algunos casos hay pacientes que están condicionados laboralmente con una gran presión en el centro de trabajo que tienen y nosotros no le vamos a resolver esa presión por mucho que le quitemos las gafas y le mejoremos la situación que tenga, y otros condicionados socialmente. Con lo cual, el paciente de arriba de yo necesito una visión perfecta y el que el traje me quede perfecto y que la camisa no me apriete el cuello, ese es un paciente que yo descartaría, y cualquiera de los dos grupos de abajo creo que es una excelente indicación para cirugía premium. Explicar al paciente que el concepto de catarata es distinto al de agudeza visual y hablar del concepto de función visual. A mí eso me lo han enseñado los pacientes, lo tengo que reconocer. Yo tengo pacientes con 0,9 de agudeza visual a los que les estaba yo diciendo que creo que todavía no se debían de intervenir quirúrgicamente del cristalino, y son pacientes que me dicen: doctor, si yo veo muy bien en la consulta, pero cuando salgo de aquí no veo el número del autobús, porque me da el sol de cara, me deslumbra, etcétera. Entonces, la agudeza visual no es una buena medida para determinar si un paciente necesita intervención quirúrgica o no. Y luego explicar presbicia y salud visual. La fatiga visual en las pantallas no siempre es por la presbicia. Puede estar condicionada hasta por la posición ergonómica que tiene el paciente. Con la mejor lente Symphony que le pongamos al paciente, a la distancia ideal que ha dicho el doctor Soler anteriormente, ese paciente va a seguir teniendo fatiga visual delante de la pantalla y va a decir que no le hemos solucionado el problema. Las insuficiencias de convergencia en algunas ocasiones llaman la atención, y si no las estudiamos no las vamos a encontrar. El paciente de 48 años de edad que viene quejándose con la gafa, que dice que está incomodísimo, que no tolera la gafa, y simplemente después de hacer unos ejercicios de convergencia es un paciente totalmente resuelto. La insuficiencia de convergencia no la va a resolver la lente multifocal ni la lente premium, la va a seguir teniendo el paciente. Y así, por supuesto, la sequedad ocular y las disfunciones lagrimales. Y luego el soporte documental y gráfico para mí es fundamental porque permite reconducir la percepción del paciente sobre la cirugía. Y en esto no me refiero al consentimiento informado, me refiero a algo que creo que es importante y es verbalizar determinados conceptos. Las lentes multifocales disminuyen la dependencia de la gafa, pero se puede precisar cierta corrección para alguna actividad. Eso que lo pone todos los consentimientos informados, en algún caso de paciente descontento, yo se lo he vuelto a enseñar, está por escrito y me dice que no lo ha leído. Entonces, no lo hemos verbalizado nosotros. El 80 al 90% no usa gafas, no el 100%. Ahí hay un 20% y hay que decirle que 1 de cada 10, 2 de cada 10, porque eso es el 80%, después necesitará gafas. El peaje que supone el que es una prótesis, no estamos hablando de revolver un cristalino de 25 años. Y así todo esto es necesidad de verbalizarlo y creo que somos nosotros los que lo debemos de hacer. Y para mí es fundamental esto. Yo a los pacientes les paso un cuestionario de calidad de vida no posterior, sino previo, donde el paciente quiero que marque cómo es su situación visual en el momento que llega a la consulta, para recordársela después. Porque después hay pacientes, y los hemos tenido todos, de si yo veía perfectamente bien, si yo por la noche conducía perfectamente bien. Y cuando le enseñamos que él señaló que por la noche tenía dificultad de conducir, que no veía el número de autobús, el propio paciente, porque los pacientes no son malos por definir, el propio paciente reconoce esa situación. Yo creo que esto es uno de los documentos más útiles que nosotros podemos tener. Y luego una cosa muy importante es que nosotros debemos conocer nuestros propios resultados y nuestra tasa de éxito y fracaso. Si la curva de desenfoque es diferente con la misma tipo de lente en distintos pacientes,
la misma lente, los resultados son diferentes en diferentes cirujanos. Y antes también el doctor Pascual, por eso digo que el curso me parece muy interesante, lo ha comentado. Es decir, hay cirujanos que siguen utilizando una lente intraocular determinada porque tienen muy buenos resultados con ella. Nadie utiliza una lente que tenga malos resultados y sigue con ella. Entonces, cuando un cirujano está utilizando una lente bifocal, no es que sea torpe, es que tiene buenos resultados con ella, si no, no la utilizaría. Y a lo mejor eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque a veces hablamos en base a las curvas de desenfoque que nos ha pasado la casa comercial o que hemos visto en una presentación, y luego eso no se corresponde con la realidad. Y esto, que es una frase del profesor Sánchez Salorio, que a mí me hizo gracia a tiempo, pero es verdad, el conocimiento de datos fabrica expertos, pero solo la experiencia hace sabios. Es decir, al final todos tenemos nuestros cadáveres, todos tenemos nuestros fracasos y todos sabemos dónde nos sentimos bien y dónde vamos a hacer. Y esto de los halos, del glare, de la independencia de gafas, yo sé qué resultados tengo con determinada técnica en mis manos y con determinada lente, y yo se lo tengo que transmitir. Y el paciente distingue el ruido del mensaje. Está claro que cuando empezamos a marear la perdiz, bueno, se puede poner una lente multifocal o no, o poner una visión combinada, una lente de uno. Ya el paciente percibe el ruido y dice, aquí no hay mensaje. Y otras veces cuando le decimos a un paciente, yo si fuera usted me pondría este tipo de lente, el paciente entiende, y eso solo nos lo va a dar nuestra propia experiencia. Y luego, por supuesto, los cuestionarios de calidad de vida post-cirugía son fundamentales, incluso para dárselos al paciente y que el paciente se lleve su cuestionario pre y su cuestionario post, porque eso le refuerza en que ha tomado la decisión adecuada y que el resultado ha sido adecuado. Y yo lo de los hábitos de vida reales, pues yo esto es una diapositiva que ponía, hay pacientes de cerca de lejos, hay pacientes intermedio lejos, los míos quieren todo. Los míos, yo les digo, ¿y usted qué prefiere, leer libros o maquillarse? Yo todo. Yo ver espectáculos, todo, con lo cual al final tenemos que saber qué le podemos ofrecer a los pacientes realmente. En definitiva, es una cirugía muy personalizada. Estamos hablando aquí de que tenemos que hacer unos estudios preoperatorios exhaustivos, tenemos que conocer todo, tenemos un amplio abanico de lentes intraoculares, pero aún así, cuando sepamos cuál es la técnica quirúrgica más segura y más eficaz, tenemos que ser capaces de determinar qué personalidad tiene el paciente, qué motivación, cuáles son las expectativas y, desde luego, cuál es la relación del cirujano y paciente. Ayer yo estaba en un curso y el doctor Vázquez de la Torre presentó un caso complicado de un paciente que no había quedado muy bien y él decía, a pesar de esto sigue siendo amigo mío, tengo una relación excelente con él. Eso es cuando uno sabe establecer relación cirujano-paciente y no necesariamente tiene que ver ni con el Pentacam ni con la lente que le hemos puesto. Y al final, simplemente decir que el éxito en este tipo de cirugía es cuando coincide el resultado con las expectativas de los pacientes. Y punto. Hay pacientes que tenemos un resultado que nosotros no estamos muy satisfechos y el paciente está feliz y viceversa. Pues yo prefiero ese paciente que no cuando creo que tengo 20/20, J1, todo maravilloso y el paciente dice que si lo llega a saber no se llega a operar. Muchísimas gracias por todo.